Hola a todos, voy a explicar el MVC que hice, que está conformado por tres nodos, una base de datos hecha en Microsoft SQL, también tenemos el backend hecho en Spring y el frontend hecho en Vue. Empezamos primero por el backend. Dentro de las propiedades, pues esta aplicación está corriendo en el puerto 8082 y bueno, esto es básicamente la configuración para poder conectarse con la base de datos. Dentro de las clases, pues tenemos la clase usuario que va a tener un ID, un nombre, un apellido, un correo electrónico, una contraseña y un indicador de si es administrador o no. También tenemos un repositorio que extiende justamente la clase de JPA, que es básicamente el ORM que nos va a permitir conectar eh, la clase usuario con la tabla de la base de datos. También tenemos una interfaz que define cada una de las acciones del CRUD, como son guardar el usuario, obtener el usuario por ID, obtener toda la lista de usuarios y también eliminar usuario. En esta clase básicamente implementamos cada una de estas acciones, haciendo uso justamente del repositorio y también con especial atención en obtener el usuario por ID. En el caso de que no se encuentre dentro de la base de datos, lo que vamos a hacer es botar una excepción. Luego, dentro del controlador, estamos haciendo justamente uso del servicio. El endpoint va a empezar con API. Y bueno, este cross origin permite justamente al frontend conectarse con el backend. Entonces, básicamente hacemos uso del servicio, tenemos el post para justamente añadir un usuario. En el caso de que todo vaya bien, pues va a retornar un OK. Caso contrario, pues va a tirar un error. Tenemos para obtener el usuario ID, que como dije, en el caso de que no se encuentre dentro de la base de datos, va a botar una excepción y por ende va a botar justamente un error de servidor. Tenemos este para obtener todos los usuarios. Este para actualizar, que es justamente un put que va a recibir justamente la ID del usuario, así como también la nueva información. Primero lo que hacemos es buscar el usuario dentro de la base de datos. Si no lo encuentra, pues bota error. Caso contrario, lo que vamos a hacer es actualizar todos los atributos del usuario y guardarlo. Y bueno, finalmente también tenemos un delete que va a recibir la ID del usuario que vamos a eliminar. Una vez eliminado, lo que regresamos es un string diciendo que el usuario fue eliminado. Dentro del frontend, básicamente, pues importamos algunas librerías de Bootstrap para mejorar la interfaz. También utilizamos un router, que es básicamente una manera de controlar el movimiento de las vistas, básicamente. Entonces tenemos tres vistas, una para mostrar a todos los usuarios en una tabla, que es el View Users, otra para añadir un usuario y otra para actualizar un usuario. También pues creamos un componente Navbar que bueno, básicamente tiene un botón de inicio y uno para agregar usuario. En la vista de usuarios, básicamente lo que tenemos es una tabla para mostrar la ID, el nombre completo, que se compone tanto del y el apellido del usuario, así también como del correo electrónico. También hay dos botones, uno para editar el usuario y otro, un botón que va a accionar un método que se llama justamente delete user. Bueno, la data o la información que tiene esta vista es justamente un arreglo de usuarios y tiene dos métodos, uno que hace uso del endpoint para obtener a todos los usuarios y otro en cambio para eliminar al usuario en función de su ID. Bueno, una vez eliminado, pues se actualiza la tabla utilizando justamente el método de getUsers. Este before mount lo que hace básicamente es cada vez que se actualice o se abra la página, pues siempre se actualice también la tabla. Bueno, en la vista de añadir usuario, pues básicamente un formulario con el nombre, apellido, correo electrónico y contraseña, así también como un botón de submit. Bueno, básicamente la información de esta vista es la estructura del usuario que pusimos en el backend, que es nombre, apellido, correo electrónico y contraseña, así también como el método para añadir el usuario, que justamente hace uso del endpoint del backend, es un método post que va a enviar un JSON.
Una vez culminado esto, pues nos va a regresar de nuevo al índice o al View Users. La vista de actualizar usuario es básicamente la misma, es un formulario de nombre, apellido, correo electrónico y contraseña, solo que aquí tenemos dos métodos diferentes, uno para obtener justamente la información del usuario, haciendo uso del endpoint del backend, enviando justamente la ID del usuario y otro justamente para actualizarlo. De igual manera, este es un método put que envía un JSON y una vez que se termine el proceso, pues enviará de nuevo al inicio. Entonces ahora vamos a ver esto. Ahorita tenemos tan solo un usuario, vamos a agregar uno nuevo. Nos podemos ver que justamente se actualiza después de agregarlo. Podemos también editar, en caso que queramos que sea otro nombre. Podemos ver que también cambia y en el caso de eliminar, se puede eliminar ambos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.